Yo voy a arrancar con una ponencia que está enfocada en la fase de construcción, si bien voy a dar un poco el enfoque a, pues una parte más holística sobre sobre todo lo que estamos realizando y sobre todo el potencial que podemos tener aplicando toda la metodología en las diferentes fases de construcción, ¿no? Ya me ha presentado el compañero Arthur, al que bueno, también le tengo que agradecer que me haya invitado aquí. Y en este sentido, bueno, pues simplemente complementar que nos gusta denominar nuestro trabajo como un ecosistema de conocimiento, ¿no? Y desde todas las empresas que yo represento, fundamentalmente desde Berlán, pues eso, estamos ayudando a la industria a poder, las personas que no tienen esa capacidad de análisis o no tienen esa capacidad de haber podido dedicarle tiempo a estudiar, etcétera, pues dotarles de recursos desde múltiples enfoques, ¿no? Y bueno, pues ahí están los dos libros de Diario un BIM Manager, y además hoy puedo decir que el segundo libro, el de Guía para desarrollar proyectos de instalaciones, ayer salió la edición en online, con lo cual, pues bueno, esto es una primicia, todavía no lo había comentado en ningún foro. Así que bueno, pues esto que lo sepáis. Y bueno, pues ahí seguimos también con otras iniciativas como BIM Channel, un canal de divulgación tremendamente activo, y el podcast Social Tech, que ya vamos a cumplir, bueno, acabamos de cumplir un añito, ¿no? Ahora en diciembre de este año, y la verdad es que estamos muy, muy, muy ilusionados con este proyecto de divulgación. Sí que me gustaría, antes de pasar a la parte de la gestión de la construcción, a que tengáis una pincelada de qué es Berrilan y qué es lo que hacemos, ¿no? Nuestro lema es: transformamos la manera de transformar el mundo, porque somos personas inquietas y que basamos todas nuestras acciones en la innovación, como esa parte de ir adaptándonos poco a poco, ¿no? Y siempre desde un enfoque tremendamente cercano, aunque ya cada vez me resulta más difícil eso, ¿no? Porque hemos pasado de ser 3 o 4 personas hace 10 años, ahora mismo estamos directamente 25 personas, pero indirectamente ya estamos un conjunto de 300 personas trabajando a nivel mundial, ¿no? Entonces, eso es fácil de decirlo, pero bueno, aquí está el core fundamental de la empresa, que estamos ubicados en el País Vasco, aunque nuestros grupos de trabajo están, como os estaba comentando, están posicionados por diferentes partes del mundo, ¿no? Y aparte, nos apoyamos con diferentes partners tecnológicos para poder dar soporte a todas las acciones de la cadena de valor que proponemos en marcha. Entendemos que muy difícilmente una empresa puede dar solución al 100% de las cosas, ¿no? Y sobre todo, tampoco puedes ser especialista al máximo nivel en todo, ¿no? Por eso nos gusta estar siempre rodeados de empresas tecnológicas de las que somos partícipes y con las que ayudamos a desarrollar todas estas soluciones para aplicarlo en el concepto que nosotros llamamos el camino del dato, ¿no? Cómo la información tiene que fluir, tiene que estar presente para cada gente, cada archivo, cada metadato, cada carpeta, cada elemento de información que manejamos a lo largo de todo el ciclo de vida debe de estar en el momento adecuado en función de la fase, de la necesidad que tengamos para resolver un problema de diseño, un problema de construcción, un problema de mantenimiento, ¿no? Son más de 100 clientes los que ya han confiado en nosotros desde hace más de, bueno, ya tenemos una experiencia acumulada de casi 25 años dentro del sector de la construcción, y de una manera absolutamente holística, ¿no? Tocamos absolutamente todos los sectores, y sobre todo todas las ramas de todos los agentes que pueden haber alrededor de la edificación, tanto diseñadores, constructores, instaladores, la rama de la parte educativa, centros de educación, universidades, etcétera. Y bueno, pues fabricantes, en fin, promotores, como digo, toda la cadena de valor, ¿no? Y una de las cosas que más nos enorgullece contaros es que, al igual que vosotros estáis realizando un esfuerzo interesante desde Comart con esta iniciativa de Oaraz, nosotros detectamos que en nuestra región, en el País Vasco, faltaba un evento BIM de referencia, ¿no? Y nosotros somos de los que pensamos que si no se hace, hay que hacerlo, ¿no? Sobre todo si es necesario, ¿no? Y este pasado octubre, pues tuvimos la suerte de poder organizar el primer
Tech Summit, que le pusimos el nombre de Berlán Basque Tech Summit 2023, y que fue un evento con un éxito realmente impresionante, en el que juntamos a más de 30 empresas para que nos contaran diferentes tipos de iniciativas tecnológicas de alto nivel enfocadas en el sector de la construcción desde el más amplio sentido, y que, bueno, pues vamos a seguir con esta iniciativa en el 2024, y que lo que quiero contaros con esto es que tenemos también un carácter de comunicación realmente importante en este sentido, ¿no? Bueno, otro aspecto es que no estamos solos en todo este camino, ¿no? Somos muchos los profesionales a lo largo de todo el mundo que estamos trabajando en diferentes tipos de iniciativas, y muchas veces la gente dice, no, es que no sé a quién consultar, no sé dónde ir, ¿no? Es que en LinkedIn hay muchos grupos y estoy muy perdido, ¿no? Bueno, pues desde hace un año hay una iniciativa que os estoy dejando aquí, que es la iniciativa Beam Heroes, que lo que hace es juntar, es un LinkedIn filtrado, ¿no? Me gusta siempre decir esta parte, porque es la realidad, ¿no? Al final en LinkedIn puedes tener cientos o miles de contactos, pero muchísimos de ellos a veces no son del core de la industria que nosotros necesitamos, ¿no? En cambio, pues en Beam Heroes al final son un grupo de profesionales que están tirando de la industria, que son profesionales dedicados en la divulgación, en la generación de contenido, en compartir información y sobre todo en ayudar a otros profesionales que tienen los mismos problemas, ¿no? Y lo bueno es que encima esto está organizado por países, ¿no? De hecho, aquí lo que os he traído es el enlace de Perú, ¿no? Pero tenéis ahí diferentes tipos de enlaces de todos los países de Latinoamérica, algunos con muchísima presencia y muchísimo trabajo. Y ahí tenéis, y hay una parte muy interesante que se llaman los BIM Events, que son eventos a nivel mundial que se están realizando en torno a BIM, pero también transformación digital, y que, bueno, el acceso es gratuito a esta plataforma. Lo podéis acceder aquí a través del código QR, y si no, pues si alguno de vosotros tiene interés, me manda un mensaje, le mando el enlace directo, pero bueno, esto es tremendamente sencillo, el poder localizar estos enlaces y poder acceder, ¿no? Bien, pasando ya a la parte de la gestión BIM en obras, lo primero que tenemos que entender es que cuando arrancamos con la gestión de cualquier tipo de trabajo en la obra, no existen las soluciones únicas ni las soluciones mágicas, sino que todo al final va a depender de los requisitos de información del cliente, de la tipología del proyecto, del tiempo en el que tenemos que realizarlo, y de las necesidades, por ejemplo, de trasvases de información entre unos entornos u otros, etcétera, ¿no? Todos estos requisitos deberían de estar plenamente desarrollados en un plan de ejecución BIM o en un EIR que lo despliega el propietario, el promotor del proyecto. Pero lo que sí que tenemos claro es que tenemos un abanico de soluciones realmente mágico, impresionante y con un potencial inabarcable. Entonces, esto es realmente potente, ¿no? Porque hace 20 años, cuando estábamos intentando resolver proyectos, nuestro esquema era muchísimo más reducido. Teníamos CAD, teníamos Excel, teníamos Word, teníamos el Outlook y algunas cosas más. Sí, claro que había programas de cálculo, había muchos programas, pero la interoperabilidad, la conexión entre ellos, pues era todo bastante limitado, ¿no? Entonces, esto es lo que ha crecido a lo largo de muchísimos años, y tenemos la suerte y la posibilidad de que, si estamos dentro del ámbito de la construcción, ¿no? Pues tenemos una cantidad de herramientas para la planificación 4D, para el control de costes, para el control de logística, para las mediciones, para todo lo que tiene que ver con la gestión de la propia obra en sí mismo, la gestión documental, de control de calidad, de incidencias, de riesgos de la obra, etcétera, pues ya tenemos bastantes soluciones, y además tenemos la suerte de que ya han empezado a salir lo que nosotros denominamos las plataformas integradoras, ¿no? ¿Qué significa esto, no? Bueno, pues, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de plataformas como M2, como Procore, toda la batería de Autodesk Construction Cloud, la batería de AK Software, de USBIM,
o soluciones intermedias como Vexel Manager, etcétera, ¿vale? O Vircore, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando muchísimo con ellos aquí en el País Vasco. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, pues van desplegando múltiples usos BIM centralizando alrededor de un Common Data Environment y de algunos procesos relacionados pues, con compras, ventas, ERPs, CRMs, en fin, dependiendo de la naturaleza de estas plataformas, pues tirarán más hacia un área o hacia otro área, ¿no? Pero lo importante es que ya empiezan a resolver múltiples usos BIM, ¿no? El 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, ND, ¿no? De hecho, con Vircore habíamos publicado un artículo en BIM Channel que precisamente era CDE del 3D al ND, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar? Pues hasta donde haga falta, ¿no? Bueno, evidentemente no es lo mismo empezar a trabajar, a planificar con un MS Project, una hoja de Excel, que empezar a trabajar con una plataforma y todo esto requerirá pues muchísima más desarrollo. Pero lo importante es que todas estas plataformas ya nacen desde el mundo de la interoperabilidad. Ya leen archivos OpenBIM y de las principales plataformas de modelado y eso nos va a ayudar enormemente a ir desarrollando todo esto, ¿no? Voy a repasar ahora mismo algunos de los aspectos que a nosotros nos parecen interesantes en la gestión de obra, ¿no? Y uno de los primeros es lo que nosotros llamamos el levantamiento del estado actual, ¿no? Toda obra que nace en la actualidad requiere de que exista un levantamiento de condiciones existentes en nubes de puntos con información asociada, ¿no? Independientemente de si es una obra nueva, es una rehabilitación, es una modificación, una reforma, una ampliación, me da exactamente igual. Necesitamos saber la foto actual. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo fluctúa la información, ¿no? Os pongo un ejemplo. Hace muy poquito empezamos un proyecto de una obra en una parcela aquí muy cerquita de nuestra oficina en el País Vasco y el terreno era un terreno muy sencillo, un terreno plano prácticamente, ¿no? Ibas al solar y lo veías, ¿no? No había que hacer ningún levantamiento. Bueno, pues las primeras informaciones que a nosotros llegaban por otros levantamientos había un gran desnivel entre un punto de la parcela y otro punto, hasta 5 metros de desnivel, ¿no? Bueno, pues claro, ¿qué había ocurrido? Pues que de un momento a otro, pues alguien hizo una obra de urbanización, hizo las explanaciones y eso estaba ahí reflejado, ¿no? Y hacia 5 meses, pues había ese desnivel y ahora no lo hay, ¿no? Con lo cual, no te puedes fiar de alguien que te dije, no, tengo un buen topográfico, tengo esta buena información, ya, pero yo necesito saber minuto y resultado. ¿Cómo está hoy el terreno, el lugar donde vamos a sacar? Y a partir de ahí ya podemos empezar, porque si arrancamos con información veraz, todo lo que ocurra a continuación nos va a ayudar, ¿no? Y lo mismo sucede con el arranque de la obra. Es decir, cuando yo voy a arrancar la obra, han podido pasar muchos meses, pero además tengo que hacer un replanteo del modelo existente, el modelo virtual que estamos desarrollando, con la realidad, ¿no? Y cuando se realizan los movimientos de tierra, se empiezan a meter las cimentaciones, etcétera, etcétera, de nuevo tengo que volver a escanear porque vuelve a haber variaciones y tendré que comparar el modelo actual con el modelo vigente, ¿no? De hecho, una de las situaciones que más se producen en las obras es hay una rehabilitación, se hace un modelo BIM y sobre ese modelo BIM hay que contrastar con la realidad, ¿no? Y a veces pasa que el arquitecto te dice, no hay ningún problema, el modelo BIM está perfecto, está muy bien. Sí, pero ¿has hecho un escáner? No ha hecho falta porque teníamos información 2D muy buena. Bueno, a nosotros cuando nos dicen eso ya saltan todas las alarmas rojas porque AutoCAD es igual a imprecisión, o sea, lo tenemos ya contrastadísimo en tantos proyectos que ya no nos fiamos ni de ningún modelo que haya salido de un CAD. Solo nos fiamos de modelos que salen de escaneados de nubes de puntos, ¿no? A partir de ahí, pues nosotros hacemos un trabajo que es, vale, voy a comparar el modelo real con el modelo virtual, ¿no? En una fase determinada en el que, por ejemplo, se queda toda la estructura limpia, se hace ese escaneado y se compara con el modelo BIM, ¿no? Y de repente aparecen cosas que tú ya intuías, como que alguna altura de losa estaba desfasada en el modelo con respecto a la realidad, que falta un pilar, claro, pequeños detalles sin importancias, ¿no? Que el hueco de escalera le falta un tramo realmente importante o que la escalera está orientada hacia otro sitio o
y podríamos seguir así con un listado realmente importante, ¿no? Al final aquí, pues gracias a la suerte de tener tecnologías como los escaneados, además súper avanzados y cada vez más rápido, es realmente impresionante cómo las nuevas máquinas, en este caso nosotros trabajamos bastante con Leica, la velocidad a la que te hace el escaneo es una barbaridad, ¿no? En el tiempo en el que tú antes, hace 4 o 5 años, hacías un escaneado, ahora puedes hacer una planta entera de un edificio, ¿no? Porque te hace el escaneado en segundos, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Que la calidad del el propio escaneado es mayor, ¿no? Entonces, eso una vez que ya lo tienes, al tener un buen procesado, siempre vas a tener que etiquetar la información. Oye, esto que he escaneado son elementos horizontales, esto forma parte de estructura, esto forma parte de fachada. Por supuesto, tienes que hacer un mapeo de la realidad, tienes que orientar bien todo eso, pero bueno, eso es un postprocesado que lleva una mañana, que también cada vez va a ser más rápido, porque ya estamos empezando a ver elementos que te ayudan a geolocalizar todo de una manera muchísimo más eficiente, y a partir de ahí sí que empiezas con un análisis con mapas de calor que te va a dar información sobre elementos que no cumplen los requisitos, faltan, sobran o se han modificado, ¿no? Y de esa manera toda esta información que vas generando, luego sacas un informe bastante práctico que lo envías a las personas correspondientes que tienen que realizar estas modificaciones. Es más, estas modificaciones las puedes lanzar al propio programa de modelado y de una manera bastante asistida puedes ir ajustando las desviaciones, incluso se puede automatizar bastante, ¿vale? También con todos los avances que está viendo en inteligencia artificial, lo que estamos viendo es cada vez los procesados de las nubes de puntos son muchísimos más eficientes, y ya empieza a haber algoritmos que te van mapeando de forma inteligente y van detectando de una manera más eficaz que son elementos horizontales, verticales, tuberías, ventanas, puertas, etcétera, 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 ¿vale? Aún así, también hay otros programas especializados para modelar automáticamente sobre nubes de puntos, como por ejemplo el programa Edgewise, que lo hemos utilizado ya en alguna planta industrial, y que reducen sustancialmente el tiempo de modelado. Cuando digo sustancialmente, estamos hablando de un mínimo, un 30 o un 40% de tiempos de modelado, ¿no? Que estamos hablando de cantidades realmente importantes en estas tipologías de proyectos. Otro aspecto importante que tenemos en la gestión de obras es cuando trabajamos con plantillas y con estándares, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que todos los proyectos en el que hay un modelo BIM de por medio deberían de nacer de un estándar bastante claro y bastante definido. ¿Por qué? Porque eso va a facilitar enormemente la gestión de la obra, ¿vale? ¿Qué significa eso? Pues que tenemos que pensar en toda la casuística de parámetros, en los diferentes usos que vamos a utilizar en la obra, ya sea el de planificación, ya sea el de costes, el de logística, el de seguridad y salud, y eso nos va a requerir que en nuestras plantillas de modelos tengamos determinados tipos de parámetros que luego, a través de filtros, a través de vistas inteligentes, hacen que sea todo mucho más ágil e inteligente. También lo que hemos visto claramente es que cuando trabajamos con la constructora en la definición de las plantillas, todo eso funciona muchísimo mejor. ¿Y por qué? Porque estamos, como siempre decimos, estamos con las respuestas del examen. ¿Qué es lo que necesita la constructora? No me lo imagino. Traigo a la constructora y trabajamos con ella para que luego su trabajo sea más fácil, ¿no? Evidentemente, por detrás hay una capa de Lean Construction, de siempre pensar en el win-to-win, en la constructora son mis compañeros, estoy trabajando con ellos, es el mismo objetivo. No podemos pensar en ellos son los enemigos y demás, como pasaba antes, donde cada empresa, digamos, iba solo por sus intereses, ¿no? Entonces, al final, uno de los aspectos más importantes que tenemos claro en la gestión de la obra es que tiene que haber una metodología Lean, una metodología de trabajar todos a uno, que es de sentido común, ¿vale? Y que podría estar independientemente de BIM o no BIM. Entonces, en este sentido, otro de los aspectos que son importantes en estos procesos de estandarización es cuando la biblioteca de componentes, la biblioteca de objetos BIM, es una biblioteca homogénea y además se está gestionando de una manera eficiente, ¿no? Desde hace años trabajamos con una empresa que se llama Saltoki, que desarrolló una biblioteca de componentes que tiene ya casi 20.000 referencias,
totalmente accesible, bim.saltoki.com, y que además tiene plantillas completas de proyectos de instalaciones, con lo cual tú te lo puedes descargar y tener un ejemplo de estandarización que también te puede ayudar en ese sentido. Pero cuando la gestión de los elementos se complica, cuando aparecen más agentes y sobre todo cuando quiero aplicar este estándar en muchas obras a la vez, ¿vale? El multiproyecto, la multifase, el multiagente, ahí es donde la gestión de las bibliotecas de objetos BIM se complica, ¿no? Yo siempre digo que cuando un estudio de arquitectura tiene su propia biblioteca de objetos BIM, la tiene maravillosa, la tiene perfecta, en teoría, ¿no? Pero tiene esa capacidad de hacerlo, ¿no? Cuando ya tiene que empezar a aplicarla a muchos sitios, ahí es donde su gestión, modificación, actualización, obsolescencia, se rompe completamente y necesitamos de herramientas avanzadas, ¿vale? O algo que nosotros ya hemos denominado la gestión de objetos BIM con plataformas, ¿no? Que es el BIM, BIM Object Management System, ¿vale? Nos hemos apoyado un poco en BMS, bueno, en acrónimos similares, pero que además tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Es una gestión avanzada de objetos BIM y que su primera premisa es que es desasistida en la nube, ¿no? Es decir, que tiene que estar totalmente centralizada y que cualquier persona debe poder acceder a ellas, ¿no? Entonces, en este sentido, hemos detectado ya varias soluciones que van por muy buen camino y que dentro de muy poco van a ser un estándar habitual en los diferentes entornos de proyectos, ¿no? Igual que necesitamos que los entornos de datos comunes, la gestión documental cada vez sea más fluida, ¿vale? También va a pasar que la gestión de objetos BIM también vamos a necesitar que forme parte de ese ecosistema de información que fluye de forma sencilla. Ahora mismo hemos detectado que no es así, y no solo eso, sino que se va a complicar bastante porque las propias plataformas de objetos BIM entre sí no se comunican, ¿no? Entonces vamos a necesitar un estándar de OpenCD y un estándar de Open BIM Object en entornos compartidos, ¿no? Aquí, por ejemplo, estáis viendo una solución que se llama BIM Update, ¿vale? Otra solución que se llama Kinship, otra que se llama BIM Streamer, también está BIM on Fly. Magica tiene una solución también bastante potente, y desde el propio entorno de Autodesk también tienen otro entorno que juraría que se llama Siske, aunque este no lo hemos probado, todos estos sí, y la verdad es que funcionan bastante bien como esta gestión avanzada, ¿no? En esta misma línea, otro de los aspectos que ocurre es que las propias librerías BIM también van evolucionando de una manera bastante potente, ¿no? Y hemos pasado de objetos BIM sencillitos a verdaderos configuradores de objetos BIM que dan mucha polivalencia, ¿no? Aquí es donde a mí me gusta alejarme de ese discurso, ¿no? Es las familias, los objetos BIM tienen que pesar poco. Bueno, depende, tienen que pesar poco dependiendo del grado de solución que estén aportando, ¿no? Claro que el objetivo principal es que no sobrecarguen los modelos de tamaños en megas, ¿no? Pero si al final con la solución que se está poniendo están ayudando en tener una versatilidad de diseño realmente importante, eso también creo que es interesante, ¿no? Especialmente para los propios fabricantes, que también hemos detectado deberían de aparecer antes en la ecuación. ¿Por qué? Porque tienen soluciones muy potentes y muy avanzadas para resolver problemas en los modelos de información que, si estuvieran desde el principio, harían que fueran mucho más polivalentes, ¿no? Esto estáis viendo es un extracto de un proyecto que se llama BIM Hospital, en el que diseñamos espacios tipos con todos los objetos BIM, digamos, lógicos que tendría que haber en un escenario como este, y con estas premisas de las que estamos hablando, ¿no? Un aspecto muy importante que existe en la gestión de la obra se centra en la gestión de las instalaciones, ¿no? Es evidente que el mayor porcentaje de problemas que vamos a encontrarnos en una obra se van a derivar de dos casuísticas, ¿no? Una es de lo que nunca sabemos, ¿no? Que es lo que hay debajo del terreno, ¿no? El movimiento de tierras, las cimentaciones, siempre hay una cantidad de imprevistos porque es muy complicado saber exactamente qué tenemos bajo tierra, ¿no? En cambio, la otra parte, por otro lado, perdón, las instalaciones, ¿no?
gran complejidad de conductos, de tuberías, de miles de elementos, ¿no? Hacen que necesitemos una gestión cada vez más avanzada y óptima, ¿no? Es por esto que las plantillas también deben de tener en cuenta todos estos aspectos y, sobre todo, empezar a resolver cada vez más problemas en entornos más centralizados, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que tenemos que tratar de que determinados procesos de cálculo, de diseño, de comprobaciones o de coordinaciones, en vez de hacerlos en programas terceros, podamos hacerlos en programas primarios, ¿no? Es decir, que si yo estoy trabajando con Revit, puedo hacer una coordinación en el propio Revit, ¿no? Con las herramientas de Revit podrían ser, ¿vale? Lo que pasa es que no son las más eficientes del mundo. Con plugins complementarios, creemos que por ahí hay un camino realmente importante, ¿no? Y en ese sentido, tenemos que trabajar con esta información de una manera, como digo, muchísimo más eficiente y de una manera que ayude a las personas a tener una trazabilidad. A veces son ayudas realmente sencillas y tontas, ¿no? Como que los elementos tengan el mismo color en planta, alzado, sección 3D, en una tabla de planificación o en un render si van a salir en un render, ¿no? Entonces eso facilita mucho una gestión simple, ¿no? Pero también empezando a crear información mucho más avanzada e inteligente, apoyándonos en toda la potencia que nos da el programa, pero sobre todo ir añadiéndole esas capas de usos de información complementario hasta llegar pues, a tener toda esa densidad de instalaciones realmente importante, pero absolutamente controlada, ¿no? Y siempre, como digo, pensando en obra. Es decir, los planos que tradicionalmente se hacen por los diseñadores solo se convierten en planos de obra cuando se le mete un trabajo realmente importante, ¿no? Y incluso a veces hasta es un encargo específico, ¿no? Desarrollar planos para obra, ¿no? Ahora mismo lo que nosotros hemos encontrado es que hay un camino intermedio y es pensar siempre en, oye, ¿esto qué problemas me va a dar en obra, no? Antes se ponía una nota que decía a resolver en obra, ¿no? Ahora pongo, no, voy a resolver hasta el máximo que puedo dentro del proyecto y sí, efectivamente habrá cosas que tendremos que terminar de decidir en obra, ¿vale? Con otros agentes, pero ahora mismo tengo que buscar esa manera entonces, pensar siempre en tratar de solucionarlo con la mejor información. Y aquí es el 3D el que entra de una manera brutal a ayudarnos a entender determinados tipos de nodos de instalaciones que son muy complejas, pero con un buen esquema se resuelven rápidamente, ¿no? Yo me canso mucho de discutir con los ingenieros en el sentido de tienden a representar los planos todos en 2D y no utilizan la potencia del 3D, a pesar de que están haciendo un proyecto en BIM. Y es como, no pienses en el esquema tradicional, piensa en otras formas de representar, ¿no? Y de esa manera, pues empiezan a aparecer planos muchísimo más eficientes, con una calidad de la información realmente extraordinaria, que lo que hace es ayudar a que la comprobación en obra sea muchísimo más rápida y muchísimo más eficiente, ¿no? Y sobre todo, buscando siempre también una trazabilidad y un acceso rápido a la información, es decir, que todos los planos tengan esa posibilidad de un acceso rápido mediante un código QR, por ejemplo, o mediante acceso en el Common Data Environment, es decir, que si yo estoy en el CDE, estoy manejando un PDF o estoy manejando un modelo, que rápidamente pueda ver planta, alzado, sección 3D, 2D, etcétera, y de forma comparativa, y que me pueda mover mucho entre todas estas, siempre pensando que venimos de ese mundo 2D, ¿vale? Y mucha gente va a seguir necesitando esos planos en 2D porque se pierden, ¿vale? Pero lo combinamos con la potencia del 3D para ir resolviendo. Y al final es una nueva forma de caminar por la información del proyecto que todos tenemos que aprender, ¿no? Y que, bueno, ya vamos encontrando formas eficientes. Lo que sí que tenemos nítido es que todos los profesionales del mundo de la construcción, cuando empiezan a trabajar así, en poquísimo tiempo solo quieren esto. O sea, ya no quieren planos en 2D, ya no quieren, no quieren archivos de WGs, quieren una buena tablet, una buena Surface, un buen elemento en obra que les haga poder acceder a la información de manera eficiente, ¿no? Y ahí también hemos comprobado como los principales programas de gestión de la información en obra están trabajando muy bien con lo que es la información descentralizada. Es decir, que uno de los mayores problemas que suele haber en el mundo de las obras es que la gestión de la conectividad no es la mejor del mundo, ¿no? Puede haber un internet tremendamente deficiente, ¿no? Pero sí sabemos que en un momento del día o en un momento de la semana
vas a poder acceder a una oficina o a un sitio donde suele haber, ¿no? Entonces, el que puedas seguir trabajando en obra de manera desconectada y que cuando te conectes se actualice todo, eso también está ayudando a, bueno, al final tienes que generar un flujo diferente, ¿vale? Pero tienes esa solución, ¿no? Con lo cual es bastante interesante cómo está evolucionando todo esto, ¿no? Un ejemplo de cómo hacer más eficientes las soluciones en obra y también integrar estos problemas que estamos hablando del diseño de instalaciones es la solución que se llama Magicat, ¿no? Nosotros llevamos ya varios años trabajando con ella y en el último año ya hemos conseguido integrar el cálculo dentro del modelo de Revit, ¿vale? Repito, integrar el cálculo dentro del modelo de Revit. Con eso, en los primeros proyectos piloto, hemos ahorrado un 50% de tiempo en modelado. Repito, 50% de tiempo en modelado. Se dice muy rápido, ¿vale? Pero los resultados son espectaculares. ¿Por qué? Pues porque, primero, ya nos hemos eliminado el tener que exportar e importar la información N veces al programa de cálculo. Y además, antes teníamos que hacer remodelados, es decir, modelábamos una vez, calculábamos y en base a ese cálculo muchas veces teníamos que rehacer el modelo porque no salía exactamente como el modelo de cálculo. En cambio aquí, como los conductos y los trazados están conectados con el cálculo, si el cálculo se ajusta, los trazados se ajustan con ese cálculo, ¿no? Y además con una coordinación eficiente, es decir, que cuando se conectan, cuando hay elementos que chocan, existe un grado de preconfiguración que puedo eliminar todas las interferencias de forma automática. Repito, puedo eliminar las interferencias de forma automática porque ya he pensado como ingeniero cómo quiero resolver estas problemáticas, ¿no? Siempre habrá nodos de choques que necesitarán una asistencia directa del ingeniero para tomar decisiones porque son conductos de tramos principales que no se pueden modificar fácilmente. Pero un altísimo grado de interferencias son menores y se pueden resolver como hemos visto en la imagen, ¿no? Con lo cual, eso nos va a ayudar enormemente a la coordinación y la gestión de la construcción en la obra, ¿no? Otro aspecto en el que se ha conseguido avanzar de una manera realmente extraordinaria es en la gestión de las mediciones y presupuestos integrados con los modelos, ¿no? A mí ya me parece absolutamente inconcebible ver a alguien haciendo unas mediciones en Excel sin un modelo de información, ¿no? O sea, es tener disponible un vehículo para hacer 400 kilómetros y decides ir andando porque es que como toda la vida he ido andando, pues ¿por qué voy a ir en coche si puedo ir andando, no? Bueno, pues vas a tardar 5 días en llegar al destino, mientras que con el coche vas a tardar solo 4 horas, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Yo creo que es ahora mismo la gestión de mediciones con los modelos ha avanzado de una manera espectacular en los últimos años y además basándose en modelos OpenBIM, ¿no? De hecho, nosotros cuando nos dicen ¿y con qué medís? Claro que tenemos una herramienta de cabecera con la que más medimos, ¿no? Nosotros mayoritariamente medimos con Presto y sobre todo con Presto IFC, ¿vale? Pero hemos medido, y si lo requiere el proyecto, medimos con Arquímedes y su conexión con la parte de Revit, que es donde modelamos. Medimos también con Magicat, que también nos da muchísimas herramientas de gestión de las mediciones y los presupuestos. Hemos medido y medimos también con Mamba, modelos automatizados de modelos BIM, y dependiendo del proyecto lo haremos de una manera u otra, ¿vale? Pero sobre todo, lo que más nos gusta, o sobre todo lo que más le gusta a los responsables de la obra es medir con Excel. ¿Por qué? Porque llevan así muchísimo tiempo y porque es muy ágil para muchas cuestiones, ¿no? ¿El presupuesto de la obra sale entero de Excel? No. Pero para hacer determinados tipos de comprobaciones rápidas de algunas partidas o de algún problema o de algún requisito que me piden, ¿nos ayuda Excel? Hombre, por supuesto, ¿no? Es una herramienta tan versátil que nos ayuda. Entonces, lo que sí que necesitamos saber es cómo interactuar con Excel de una manera sencilla, ¿no? Y hay programas como, por ejemplo, BIM Collab, que para nosotros es un programa absolutamente de cabecera. Todos nuestros procesos los estamos realineando con los estándares OpenBIM para poder gestionar la información siempre
con Bing Colab, ¿no? De esta manera nosotros tenemos, bueno, pues como se está apreciando ahí en la imagen, ¿no? Tenemos una serie de vistas inteligentes ya predefinidas que nos ayudan a hacer múltiples comprobaciones basadas en los elementos IFC, ¿vale? Y rápidamente podemos observar, por ejemplo, que hay 250 elementos que no están correctamente clasificados. Es decir, que lo mete a una especie de capa cero, ¿no? Building Element Proxy, que está ahí, pues está fallando algo, ¿vale? Luego, dependiendo de qué elementos sean, ya me puede dar igual o no. Es decir, no, son elementos secundarios que no intervienen, son líneas o elementos auxiliares, etcétera. Pero ya me ayuda a gestionar la información, ¿no? Y de esta manera yo puedo crear además de todas estas comprobaciones, listas de mediciones predefinidas. Es decir, me creo estos estándares una sola vez, son plantillas, y de tal manera que mi siguiente proyecto, ¿cuánto tiempo tardo en medir? 0, porque ya lo tengo todo, tengo toda la información clasificada, ya sé el estándar que tengo que meter dentro del modelo BIM para que cuando traiga el IFC a BIM Colab me mida automáticamente. Si hay algo que falla, todas las vistas inteligentes me avisan de lo que está fallando para poder modificarlo, pero cuando ya este proceso empieza a ser reiterativo, ¿vale? Llega un momento en el que ya estás, por ejemplo, una obra que dura 2 años, tú pules la información durante los primeros 2-3 meses, ¿no? A partir de un momento determinado ya sí habrá correcciones muy puntuales, pero el 80-90% de la información que te está llegando siempre está bien. Con lo cual, ya entras en una dinámica. Esta es de las herramientas que menos tiempo hemos tardado en implementar en obra, ¿vale? Estamos hablando de horas de trabajo. Es decir, oye, en una mañana hemos enseñado durante 4 horas a jefes de obra a funcionar la herramienta y a la semana siguiente se ha hecho unos repasos y ya están funcionando. Por supuesto que luego hay matices, tal, pero eso es como todo. En el día a día necesitan 4 cosas, ¿vale? Y las 2000 cosas que hace el programa las sabe un gestor, un BIM manager, un responsable, que es el que resuelve las dudas del día a día de estas cuestiones, ¿no? Y como decíamos, aquí uno de los aspectos más importantes es que todo esto lo pueda exportar, ¿vale? Lo puedo publicar en online y, por supuesto, que puedo exportarlo a Excel en un momento determinado. Con lo cual, pues de esa manera, ¿no? Siempre todos estos programitas tienen botones maravillosos aquí de exportar a Excel, exportar a CSV, etcétera, etcétera, ¿vale? En todo este camino tenemos que ir reaprendiendo constantemente, ¿no? O sea, llevamos ya trabajando con BIM pues unos cuantos años, ¿no? Vamos a hacer 15 años ya trabajando con BIM y las fórmulas mágicas a veces te duran varios años y a veces tienes que ir rehaciendo sobre la marcha porque la tecnología va avanzando, ¿no? Entonces ahí te apoyas en herramientas como iLove IFC, IFC Toolbox, USBIM también tiene varias herramientas de gestión de IFCs súper interesantes, ¿no? Y de esa manera vas optimizando los modelos de información para facilitarlo, ¿no? Cuando alineas tus procesos con OpenBIM, con IFC, te ayuda muchísimo a ir consolidando las formas de trabajar entre muchos agentes. Empieza a dar igual en qué programa se modela, en qué programa se mide, y lo que importa es cómo el modelo IFC se va estandarizando cada vez más, ¿no? Y para eso es muy importante tener los PSETs, los conjuntos de información muy bien definidos y también trabajar con herramientas avanzadas como y estándares como IDS, ¿no? Que también es un estándar de Building Smart internacional y que lo que nos empieza a ayudar es a predefinir campos y datos concretos que tiene que tener incluido el modelo. Y eso me permite crear un marco de trabajo que puedo aplicar tanto como corrección como en la producción de la información. Si yo ya tengo claro estos IDS que tengo que rellenar, pues ya desde el propio modelo de información puedo empezar a producirlos de una manera más eficiente, ¿no? Pero bueno, también estamos hablando de algo que es un nivel de madurez un poquito mayor y que todavía mucha gente, pues bueno, se está empezando a familiarizar, ¿vale? Pero eso es algo también habitual, que tienes que estar como a 4 carreras a la vez, ¿no? Pues a veces tengo que ir andando, a veces tengo que ir corriendo, a veces tengo que ir en bicicleta, a veces tengo que ir en coche y todo ¿por qué? Porque los niveles y la velocidad no son homogéneas entre empresas, entre regiones, entre expertos.
etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, en esta producción de la información, uno de los aspectos más importantes es la visualización de la información. La cantidad de datos que tenemos encima de la mesa son realmente extraordinarios, ¿no? Y tenemos que pensar que mucha gente no sabe leer bien los modelos BIM, ¿no? Por eso tenemos que ponérselo de forma sencilla. ¿Y qué forma sencilla? Bueno, pues gráficos, KPIs con indicadores claros y nítidos, semáforos, velocímetros, no, cosas que hagan que puedan ver, ¿no?, estos roscos, etcétera, que de un vistazo se pueda filtrar la información y saber cómo están múltiples obras, ¿no? Porque ese es otro aspecto importante, ¿no? Cuando tengo que tener el control de la calidad de los modelos, como decía antes Mariana de Los Ángeles, ¿no? Imaginaos cuando hay 40 modelos, 400 modelos. Yo he llegado a ver proyectos con 1000 y pico modelos, ¿no? Es imposible gestionar la información como a veces pasa, ¿no? Personas abriendo el modelo a ver qué hay. Estás loco, para, es imposible. Tú no puedes ir abriendo 1000 modelos, pero ¿has calculado cuánto vas a tardar tú en abrir los modelos uno a uno? Eso necesita un proceso avanzado, un proceso asistido, una programación, algo determinado que haga que ese volumen se simplifique, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues todas estas herramientas están también evolucionando enormemente. Power BI cada vez tiene mejores conectores con modelos BIM y yo estoy convencidísimo de que no tardaremos mucho en el que estos propios tableros podrán estar disponibles de forma predeterminada en los propios entornos de datos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo estamos viendo en algunas soluciones que ya lo están implementando. Por eso a nosotros nos gusta trabajar con soluciones muy maduras, muy potentes, muy consolidadas en el mercado, ¿no? Llevamos ya varios años también trabajando con la plataforma Dalux, trabajamos con Autodesk Construction Cloud, hemos trabajado también con ProjectWise, hemos trabajado con Trimble Connect, con Vircore, hemos trabajado con muchas plataformas, con M2, por ejemplo, ahora estamos con algún otro proyecto piloto, y todas estas que os he comentado tienen esa característica, ¿no? Que son soluciones maduras, que tecnológicamente son brutales y que nos dan muchísimas soluciones y versatilidad, ¿vale? Pero una de las cosas que fundamentales, y de hecho lo estábamos discutiendo esta mañana con los propietarios de este proyecto que estáis viendo en pantalla, ¿no? Una administración pública que decíamos, bueno, la siguiente fase de trabajar con el modelo, con el CD en obra, etcétera, no sé qué, hablábamos de 1000 requisitos, y yo recordaba un aspecto, digo, tenemos que acordarnos que hemos conseguido un logro increíble, que es que todos los agentes, todas las personas que intervienen en la obra, ahora trabajan en el CDE de forma centralizada, es decir, todos acceden a la información, cada uno con sus privilegios de acceso, etcétera, etcétera, y además toda la gestión de avisos, ¿vale? Toda la gestión de tareas pendientes, de incidencias, de requisitos pendientes de resolver, todo está en la misma plataforma, ¿no? Esto que hemos dicho ahora en unos segundos, así parece, qué bien, qué bien no. Es brutal esta mejora comparada con la maraña de miles de emails que se mandaban, con la falta de trazabilidad absoluta, con los silos de información, la cantidad de problemas por tener información desfasada, la cantidad de retrasos porque no he entendido correctamente la necesidad de otro propietario. Todo eso se minimiza o incluso desaparece completamente. Y es que gran parte de los problemas de los retrasos de la obra y de los sobrecostes estaban solo en estas acciones, ¿no? Con lo cual aquí ya le acabamos de meter un empujón brutal, y esto no es BIM, esto es transformación digital, esto es modificación de formas de trabajar. De nuevo, trabajar de forma colaborativa, aparece Lean Construction, y si juntamos diferentes agentes, diferentes ramas de proyecto, construcción, instaladores, propietario, etcétera, también debe de aparecer formas nuevas jurídicas de entendernos, ¿no? Y ahí no hay que inventar nada, está ya Integrate Project Delivery desplegado, y simplemente pues hay que trabajar de esta manera. Nosotros ya estamos con algunos contratos de esta índole, y es espectacular el cambio de paradigma, ¿no? Porque al final también alinea a todo el mundo para trabajar
a favor de la obra, ¿no? Con bonificando los beneficios para todo el mundo, ¿no? Y de esa manera, pues todo esto pues va mejorando, ¿no? Y al final, como os decía antes, ¿no? El hecho de tú estar en la obra, tener un problema, oye, tenemos las bandejas eléctricas están teniendo una incidencia, ¿no? Con una de las tuberías, ¿no? Entonces, ¿dónde? Aquí me sitúo, miro hacia dónde está el problema y en ese instante nos estamos moviendo y todo el mundo tiene claro dónde estamos, ¿no? Y dónde está el problema. Y en ese mismo momento se hace una captura, se hace una foto, se hace un comentario y entre todos se busca la solución y se escribe la solución y se le da un botón y eso se le manda a la persona que tiene que corregir la solución, ¿no? Oye, aquí tenemos un problema y es que las señales, ¿vale? Las señales se han puesto, no están en su sitio adecuado. No, o sea, tienes razón, está mal, pero la solución es muy tonta. Es que el modelo de MEP no sabemos por qué razón se ha desfasado varios metros hacia abajo, lo recoloco y ya está solucionado el problema. Ah, fenomenal. Vale, pues me avisas cuando tal. Entonces llegas aquí, llegas a la plataforma, llegas al espacio adecuado, mandas el aviso y se acabó. Y ya está todo el mundo organizado en este sentido, ¿vale? Bien, ok, creo que vamos bastante bien de tiempo. Entonces, otro aspecto importante de la gestión de la obra es la parte de la seguridad y salud, ¿no? En este sentido, a nosotros nos gusta mucho trabajar bueno, un concepto que es crítico, ¿no? Es decir, ¿cuál es el mejor número para, cuando estamos hablando de indicadores, cuál es el mejor número cuando hablamos en términos de seguridad y salud, ¿vale? Aquí hay un consenso universal, ¿vale? El indicador que debe prevalecer en una obra es que el número de accidentes tienda a cero y el número de fallecimientos tienda a cero, o sea, igual a cero, ¿vale? Ahí no hay, no, es que no, debería ser un 2%, no, cero. O sea, no es admisible un fallecimiento en una obra. Por desgracia, sabemos que eso no es la situación en el mundo, ¿eh? Dependiendo de cada país, pues esta es una de las mayores lacras que existe en el sector de la construcción. De hecho, en España, el número de fallecimientos no es un dato menor y la verdad es que, bueno, pues es muy triste que cada 2 semanas, una semana, tal, oye, ha habido una obra donde ha habido una persona que ha fallecido, ¿no? Bien, ¿existen soluciones para eso? Sí, aparte de la prevención de riesgos, toda la formación asociada, trabajar con modelos BIM y con realidad virtual antes de empezar la obra está ayudando a reducir los accidentes en las obras, ¿vale? Y además de una manera importante, ¿no? Por lo tanto, aquí la tecnología empieza a ser un aliado realmente brutal. Lo vais a entender muy fácilmente, ¿no? Tú cuando te metes dentro de la realidad virtual y ves el edificio donde tú estás posicionándote, si tú estás te subes al quinto piso, ¿no? O a lo alto del rascacielos y miras hacia abajo en el mundo virtual, te da vértigo. O sea, tu cerebro hace cortocircuito y en un momento determinado ya no sabe dónde está. Y de momento mira hacia abajo, ve 20 metros de altura y le da vértigo, ¿no? ¿Qué significa esto? Que cuando tú empiezas a ver los puntos débiles de la obra antes de ir a la obra, ¿vale? Esas zonas peligrosas de mayor conflictividad a nivel de riesgos laborales, te estás preparando, ¿no? De tal manera que cuando llegas a la obra, tú te acuerdas de ese miedo que has pasado al observar ese elemento y, por lo tanto, tú ya estás en preaviso y demás, ¿no? Entonces, estas herramientas, como digo, están ayudando y aquí tenemos, por ejemplo, una solución que se llama VT Platform que va en esa línea, ¿no? Y donde tú puedes hacer, por ejemplo, chequeos de las medidas laborales, ¿vale? Con un dispositivo como unas gafas de realidad virtual o con una tablet o un teléfono. Evidentemente, las tablets y teléfonos pues tienen menos inmersión, entonces puedo hacer este determinado tipo de cumplimientos y lo que sí que puedo hacer es que si hay una medida preventiva que no está correctamente ubicada, la puedo recolocar virtualmente. Y esta información virtual está conectada con el modelo de producción. ¿Qué significa esto? Que si yo acabo de poner aquí un cono de aviso de que hay un hueco, esto en el modelo de Revit se me va a actualizar, ¿vale? Con lo cual estoy haciendo una conexión del mundo físico, el mundo virtual
y el mundo, pues eso, de la realidad conectada, se llama una dualidad ciberfísica, donde saco lo mejor de cada entorno, ¿no? Y todo esto, pues me va a ayudar de una manera importante, ¿vale? Un segundo, que tengo un aviso aquí que no sé si es... Vale, entonces, en este sentido, aquí veis un ejemplo del uso de esta plataforma, de cómo está conectada la plataforma, el modelo virtual, el modelo real, con un modelo online, y donde yo puedo además también crear incidencias y, bueno, en fin, puedo trabajar de una manera bastante potente, con bastante información, con la realidad aumentada, ¿vale? Aquí tenéis un enlace por si a alguien le interesa acceder a esta plataforma, que se llama VT Platform. Este enlace es absolutamente gratuito, es decir, podéis acceder a esta plataforma y usarla en un entorno determinado de forma absolutamente gratuito, y yo creo que os puede resultar bastante interesante, ¿no? Pero, y esto, bueno, en fin, esto no es una solución que nosotros estemos utilizando, pero sí que hemos detectado que es una de las soluciones más potentes que existen en el mercado a la hora de temas de la planificación en obra integrada con temas de riesgos laborales y con planificación, ¿no? Que es la herramienta Futhor, que la verdad es que es impresionante el nivel que tiene. También es impresionante su precio, o sea, no es una herramienta barata. Lo que pasa es que, de nuevo, es una plataforma integradora, ¿no? O sea, aquí su core es el 4D, pero tiene una cantidad de herramientas para utilizar todos los medios auxiliares que necesitas en una obra. Pues tiene una biblioteca que es impresionante, ¿no? Todo lo que en Navisworks lo tienes que hacer a mano, o incluso en Syncro Software o en Vico, aquí está totalmente predefinido, ¿no? Veis aquí la biblioteca tan brutal que tiene de elementos para incluir en obra, y ya están parametrizadas para que los movimientos sean lógicos y que tú no tengas que preconfigurar ningún movimiento, sino que ya son las máquinas, trabajan de esa manera, ¿no? Bueno, en fin, la verdad es que es como un pequeño parque de atracciones para quien le guste este tipo de cuestiones, ¿vale? Ok, ya estoy llegando a la parte final, ¿no? Y siempre decimos que hemos generado un modelo BIM en el diseño, que hemos evolucionado con la gestión de la obra, y al final tenemos que entregar la información para la fase de operación y mantenimiento. Y no solo eso, sino que si estamos realizando un proyecto para un ayuntamiento, ¿vale? O estamos entregando el modelo a una municipalidad que tiene que gestionar cientos de modelos de información, ¿dónde se ubican esos modelos? ¿Dónde se conectan esos modelos, ¿no? Bueno, aquí lo que estamos hablando es que tiene que haber una estrategia de conexión BIM, GIS, CIM, ¿vale? Que no haya oído lo de CIM nunca, es City Information Modeling. Al final no deja de haber un modelado de la ciudad, un modelado de capas de la información geolocalizadas, y los propios modelos de infraestructuras físicas que se van conectando entre sí, ¿no? Ahora mismo nosotros ya hemos detectado que una de las plataformas más potentes que realiza este tipo de conectividad se llama Urbim, ¿vale? Y que hace lo que acabo de decir, ¿vale? Conecta múltiples modelos de información apoyados en sistemas de geolocalización y además en modelos de información avanzadas de ciudades. Y además le puedes meter todas las capas de negocio o todas las capas de lógica que os intereses, como por ejemplo venta de entradas, ¿no? Tengo un estadio de fútbol que he modelado en BIM, pero además puedo meterle la gestión de la experiencia de cómo se vería el partido de fútbol desde la grada, y entonces aprovecho toda la potencia que ya tengo en BIM para reutilizarlo con el departamento de marketing, que es el que se va a encargar de vender todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, o por ejemplo, si yo tengo que hacer la gestión de mantenimiento de un edificio, necesito tener también conectado la sensórica con el modelo BIM y con toda la lógica del mantenimiento. Pues toda ese despliegue de lógicas de negocio se puede hacer en esta plataforma, que yo estoy convencidísimo que vais a oír hablar de ella muchísimo, porque es una solución muy robusta y muy escalable y aplicable a nivel mundial, ¿vale? Otra posibilidad es trabajar con todas las infraestructuras urbanas que ya existen, ¿no? Ya que aparecen modelos como Tecnalia, que ya tiene modelos de ciudades, ¿vale? O modelos en el que, como decíamos, se van añadiendo capas de información, ¿vale?
para tomar decisiones eficientes a la hora de renovar, por ejemplo, todas las fachadas de los edificios de una ciudad, o por ejemplo, para ubicar los paneles de fotovoltaicos en las zonas más sensibles de la ciudad, como por ejemplo los edificios donde vive gente más pobre, donde al poner placas fotovoltaicas la factura eléctrica va a reducirse y por lo tanto van a tener más beneficios que si se lo pone en un barrio donde hay mucho dinero y la gente no tiene problemas para pagar la factura energética, ¿no? Entonces, al final, pues todos estos modelos de información utilizados de forma eficiente por gestores, evidentemente hablamos de políticas, pues pueden tomar decisiones basadas en datos, basadas en información. Esto es lo que llamamos la integración social y que es el final de todo. Al final nosotros estamos gestionando un modelo BIM para enchufarlo aquí y que quien vaya a hacer la gestión global lo pueda hacer de una manera mucho más genérica, ¿no? Finalizo con algo que todos tenéis ya en la mente y que está claro que dentro de muy pocos meses todos vamos a estar trabajando de esta manera, ¿no? Y es, ¿qué soluciones empieza a haber de inteligencia artificial aplicadas a la fase de gestión de obra y también a la fase de diseño, ¿no? Os voy a dejar dos que nosotros ya estamos trabajando y nos están gustando muchísimo, ¿no? Una de ellas se llama Andiamo. Es un chatbot. Trabaja, en este caso, sobre Revit y lo que hace es que tú le puedes preguntar al modelo, en este caso al chat, dudas relacionadas con lo que te dé la gana del proyecto o de los estándares que se hayan alimentado. Evidentemente, tú al chatbot lo tienes que alimentar de una base de datos, ¿vale? Si le metes tus estándares, te responderá de los estándares, ¿no? Pero al final esto está conectado con varios motores de inteligencia artificial para la respuesta es multimodal. Es decir, te puede dar un texto, te puede dar un enlace, te puede dar una tabla de Excel, te puede dar una imagen, etcétera, etcétera, ¿no? Y de esta manera, al final, incluso tú le puedes preguntar, oye, ¿cuántas puertas a izquierdas hay en el proyecto? ¿No? Y entonces él analiza todo el proyecto y alguien le tiene que haber dado el dato para saber qué es puerta izquierda, puerta derecha. A veces puede ser un parámetro o a veces puede ser el haz de la puerta hasta que haya un muro, ¿vale? Bueno, pues todo eso se puede ir entrenando a los modelos para que vayan corrigiendo y que esa respuesta sea cada vez más eficiente. De esto, la verdad es que es un juguete increíble y que va a dar mucho juego, ¿no? El otro es algo que seguro habéis visto ya alguna variante de esta, ¿vale? Que es un plugin que puede estar dentro de un programa como Revit o también puede estar en escritorio, sin necesidad de estar con Revit. Si está con Revit, se alimenta del modelo, ¿vale? Si está sin Revit, pues tú puedes dibujar algo y sobre ese dibujo te da una respuesta, ¿no? Tienes diferentes tipos de estilos, tienes absolutamente preconfigurados un montón de posibilidades para no tener que estar tú pensando, puede ser en estático, puede ser en dinámico, como estáis viendo para verlo con realidad virtual, y además puede ser interactivo. Es decir, que tú le preguntes cosas, ¿no? Digas, oye, ponme un muro de ladrillo y entonces te responde en tiempo real, ¿no? Cuidado que ya no estamos hablando de un render, sino que estamos haciendo una inmersión. ¿Vale? Bien, ¿cuál es el siguiente paso a todo esto? Que me deje modificar cosas mediante acciones puntuales sobre zonas. Es decir, que yo en un momento determinado le diga, oye, solo este elemento de aquí me lo cambias, ¿no? Bueno, pues eso ya lo está haciendo esta herramienta, ¿no? Que es otro de los mayores problemas que estábamos con los motores de render en tiempo real con inteligencia artificial, que era, le pedías variaciones y te cambiaba completamente el render y era, no, si yo solo quería que me quitaran las plantas de aquí y lo ha cambiado entero, ¿no? Entonces ahora tú ya le dices, no, actúas sobre este elemento y me dejas todo lo demás igual, como estáis viendo, y es impresionante. Esto va a cambiar radicalmente la forma en la que vamos a rediseñar, incluso a pensar en soluciones, porque esto aplicado a obra es, tú le puedes pedir que te ubique elementos en zonas del proyecto que no están construidas y buscar diferentes tipos de opciones, incluso en un momento dado le podrías
preguntar, oye, ¿se te ocurre algo que no hemos? Y te podría dar opciones, ideas que en un momento dado te pueden ayudar a resolver una problemática en obra a través de esta flexibilidad y esta opciones de diseño, ¿no? Aquí estamos hablando de millones de opciones de diseño que ningún técnico sería capaz de tener en su mente, ¿no? Entonces, al final, esto no va a sustituir a nadie. Bueno, sí, al que no quiera hacer nada, ¿vale? Lo que va a hacer es ayudar a los que ya trabajan a tener más potencia en la toma de decisiones. O sea, nos va a ayudar a ser muchísimo más eficientes en nuestro trabajo y lo va a potenciar, ¿vale? Esto lo dice muy bien nuestro amigo Iván Guerra, ¿no? Al final esto no va a dejar de ser un copiloto, ¿no? Alguien que te está ayudando de forma complementaria. Tú eres el piloto, tú eres quien dirige la nave, pero en algún momento dado le puedes pedir determinado tipo de tareas que lo que te hacen es mejorar esta producción. Así que, bueno, creo que más o menos le he clavado con el tiempo. Así que si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta, pues este es el momento. ¿Vale? Habíais preguntado cuál es el programa para Smart City Urbin, ¿vale? Si queréis os paso el enlace de Urbin, ¿vale? Os lo paso por aquí. Lo tengo aquí en pantalla. Un segundito. A ver. Y demás. A ver. Eso es. Aquí tengo. ¿Vale? Os contesto ahí en el chat. ¿Vale? No sé si es este. Creo que no. ¿Vale? Ahí, creo que no era urbin.com, sino que dejarme un segundito que lo mire aquí, porque de memoria no me acuerdo, ¿vale? Porque el .com no era, creo que era .io, ¿vale? Urbin Digital Twin, ¿vale? A que sí, efectivamente era .io, ¿vale? Entonces, esto lo voy a quitar aquí para que no aparezca y os pongo la de .io, que es así que es la, la buena, ¿vale? Así que os lo dejo ahí. Vale, teníais otra pregunta, Luis Carrillo dice que si creo que los planos, tal vez como los conocemos, desaparecerán dotando al personal operativo en obra de tablets con modelos ND. Absolutamente, vamos, no es que crea que los planos van a desaparecer, llevo diciendo esto 10 años. ¿Vale? Los planos servirán para determinadas personas que no sepan manejarse con modelos 3D, ¿vale? Pero como los técnicos del mundo de la construcción iremos mejorando nuestra cultura de manejar un modelo 3D, pues cada vez será más sencillo, más fácil, más operativo y por lo tanto llegará un momento en el que no nos acordaremos que había planos, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque estaremos interactuando constantemente con el modelo. De hecho, uno de los mayores problemas que hay ahora mismo en moverte en el mundo 3D es que a veces pues soy torpe, no me manejo bien con el 3D, no giro, tal, ¿vale? Ahora mismo con las asistentes que se están poniendo de inteligencia artificial a todos esos elementos, es que va a ser muy sencillo. Oye, llévame a la vista de planta o llévame al sótano y ya te irá la cámara directamente al sótano y tú no tendrás que estar haciendo zoom, corte, voy buceando a ver hasta dónde llego con mis habilidades, ¿no? Ya directamente el propio modelo y le preguntarás cosas al modelo de tal manera que la búsqueda en planos y en tablas, todo eso irá desapareciendo porque el modelo es el que te contestará a las preguntas directamente. No, y desde luego, o sea, todos los desarrollos de inteligencia artificial, o sea, lo que estamos viendo es el paso 0,01 de de toda la avalancha que viene alrededor de todo esto, ¿vale? Con lo cual, vamos, lo que sí que también tengo claro que es que hay muchas cosas que veremos dentro un segundito, que veremos dentro de los propios programas. Es decir, no nos tendremos que preguntar o aprender una herramienta nueva, sino que vendrá dentro de nuestra herramienta de cabecera, igual que Microsoft ha metido Copilot dentro de todas sus herramientas de Word, Excel, PowerPoint, etcétera, etcétera.
de repente en Revit aparecerá Copilot Revit o Autodesk y nos ayudará a resolver un montón de historias. ¿Por qué? Porque antes, para poder utilizar herramientas de inteligencia artificial, necesitabas un ingeniero de datos, un ingeniero analítico de científico de no sé qué, otro ingeniero de telecomunicaciones especializado en sensórica, otro ingeniero tal, y 20.000 personas para poder desplegar soluciones de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que ha ocurrido con los modelos nuevos de como ChatGPT, etcétera, etcétera? Que todo eso se ha internacionalizado y se ha democratizado para que cualquiera que tenga mínimos conocimientos de informática pueda utilizar esos modelos donde le dé la gana. Claro, ¿qué potencial tiene eso? Infinito, ¿vale? Y no solo eso, sino que como cada vez se van conectando más soluciones y cada vez más rápido, o sea, cualquiera que diga, no, dentro de unos meses todo esto funcionará, o sea, no tenemos ni idea de lo que va a pasar dentro de unos meses con la evolución tan brutal, ¿no? O sea, yo que me dedico al mundo del podcast, he pasado de grabar, editar todo, no sé qué, hacer resúmenes, todo a mano, y ahora tienes herramientas que le das a un botón y te lo hace todo automáticamente. Te saca un post, te saca las redes sociales, te saca la transcripción, te lo traduce a un idioma. Si me da la gana, me pongo mi voz en todos los idiomas que me apetezca. Incluso ahora ya lo puedo hacer hasta en vídeo, ¿no? Con lo cual, incluso hasta ya lo hace con mi voz. Antes lo hacía con voces. Yo elegía la voz de una persona, ahora no, ahora hace ya con mi propia voz. Y solo necesita 10 minutos de mi voz para poder hacer todo eso. Eso hace unos meses era ciencia ficción, ahora no es solo realidad. Y todo el mundo del podcast también te dice, ¿y qué aplicación? Dice, olvídate, es que dentro de 2 días no va a hacer falta nada. Tú subirás a tu plataforma favorita tu audio y sin hacer nada, Spotify, si quieres, te pondrá en inglés, te pondrá en español y te pondrá en lo que te dé la gana. O sea, ya no tendrás tú que hacer nada. Con lo cual, bueno, pues evidentemente, como decís, todo esto dará mucho, mucho, mucho de sí y demás, ¿no? A ver, preguntan por aquí que sí es fundamental en estos tiempos saber utilizar la IA y lenguajes de programación para automatizar los trabajos en los modelos BIM. Yo no lo sé, o sea, yo no lo tengo tan claro, porque cada vez puedes hacer más cosas con menos conocimientos profundos de programación, ¿vale? ¿Saber programación te puede ayudar mucho? Hombre, te puede abrir un universo increíble, porque al final donde falla la IA, tú puedes entrar y poder resolverlo, ¿vale? Pero yo no lo voy a ver tan necesario a medio plazo, ¿vale? Porque al final todo este tipo de cuestiones, pues eso, habrá mucha posibilidad, pero sobre todo vais a poder hacerlo vosotros, que es lo importante. Pues nada, me dicen por aquí que ya finalizamos el tiempo, así que me tenéis localizado en las redes sociales, David Barco, Diario BIM Manager, y estaré encantado de ayudaros a resolveros cualquier problemática que tengáis a través de estos medios. Así que nada, muchas gracias.